Capítulo 4. La ciudad, víctima de su propia dinámica. Si usted habita en cualquier ciudad colombiana, los próximos 20 minutos con seguridad le mostrarán que la ecología no es un invento de unos cuantos románticos, sino que es una realidad que atañe sobre todo a los habitantes de las ciudades. Una historia de violencia y de marginamiento en el campo, y al mismo tiempo un acelerado crecimiento económico, nos llevó a la mayoría de los colombianos a vivir en ciudades. Huimos desfavoridos del traumático pasado campesino. 30 años el país se volvió citadino, no civilizado sino citadino. Y entonces la gente que llegó a las ciudades se olvidan de lo que dejaron atrás. Muchos de ellos no quieren saber nada de lo que dejaron atrás. Y hay esa actitud urbana a ultranza. Inclusive hay barrios en Bogotá donde los árboles son perseguidos por gente que hace una generación vivió en la selva. Eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que admitir que se necesita más de una generación para resolver esa actitud. Hasta ahora comenzamos a darnos cuenta que así como hay que aprender a aprovechar el bosque tropical sin destruirlo, hay que aprender a vivir en ciudad sin envenenar los ríos, sin intoxicar el aire, sin acumular montañas de basura. Y la ciudad no es solo víctima de su propia dinámica, sino también de la destrucción en el campo. Sin árboles que limpien el aire, sin páramos que surtan las fuentes de agua, sin suelos que produzcan alimentos, tampoco habrá ciudades. Y el año pasado estuvimos en una crisis terrible del agua. Nos tocaba ir a traer agua en carrotanques, pagarla para que nos la trajeran a casa para lavar. Estábamos pero aburridos con la falta del agua. Al igual que Isabel, los 250.000 habitantes de Tunja tienen dificultades para obtener agua y constantemente se ven sometidos a racionamientos. ¿Es que esta región, como se cree, jamás tuvo agua? Se ha ido agotando en cantidad y en calidad. Hace unos años, pero no muy lejanos, la gente acudía al río Chicamocha a bañarse y a lavar ropa. A otra fuente cercana, como era la cascada, también era un paseo muy agradable, pues iba a bañarse la gente allá. El agua se empezó a agotar, porque durante años se talaron los árboles para abrir fincas. La necesidad obligó a buscar una alternativa más distante, la reserva de Teatinos, alimentada por el río del mismo nombre. Lo grave es que allí, en su nacimiento, también se está talando para sacar leña. La vegetación del páramo actúa como una esponja. Retiene gran cantidad de agua, de modo que en invierno evita que ésta corra e inunde. Y en verano, va soltando el agua y no deja que los ríos se sequen. Otros páramos, como el de Chingaza, por ejemplo, que surte de agua a Bogotá, están amenazados por la destrucción. Algunas ciudades han empezado a preocuparse por proteger los nacimientos de los ríos que las surten de agua. El acueducto de Bucaramanga, por ejemplo, ha reservado un bosque de 8.000 hectáreas desde hace 15 años. En la lucha por conservar la meseta sobre la que está localizada y que sufre de severa erosión, esta ciudad se convirtió en una de las pioneras en el trabajo ambiental. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, creada en 1965, ha desarrollado proyectos de reforestación, trabajando con los habitantes de los 12 municipios donde nacen las fuentes de agua de la ciudad. Cerca a la población de Lebrija, donde el monocultivo de piña estaba acabando con los suelos y secando la quebrada La Angula, que abastece de agua al municipio, la CDMB y los campesinos han desarrollado nuevos cultivos de árboles frutales y maderables y han creado cooperativas para comercializar los productos. Por vista de la agua, esta gente piensa en sembrar. ¿Qué cuántos árboles ha sembrado? Más o menos en total, es lo que yo... Total van como 300 y bichos. ¿Qué árboles? Porque no puede sembrar esto, Máncoro, aquí no sirvió. Esto le debió el gobierno ayudarle al que arboriza una finca. Uno vive esperanzas, y esperanzas mueren. Pero sí, eso le falta que el gobierno en realidad, y los impuestos, estos es impuestos que está aquí yo pagaba el 29% del impuesto al año. Y en Pereira se yo por allá. Las aguas negras de Pereira van a dar la mitad al río Otún y la otra mitad al río Consota. Este último desemboca en el río La Vieja, y unos metros más abajo está la bocatoma del acueducto de Cartago, Valle. Para esta ciudad resulta altamente costoso y en ocasiones imposible hacer potable el agua que, además de los desechos que vienen de Pereira, recibe en época de cosecha del café la pulpa de los drenos aisladeros. ¿Qué ha pasado cuando Cartago ha tratado de protestar, de decirle a Pereira no bote sus aguas negras en el río? Bueno, desafortunadamente no hemos sido oídos en ningún momento. Parece que todavía hay un centralismo de regionalismo, ¿no? Parece que aguas abajo no viven otros colombianos más, ¿sí? Y entonces parece que eso lleva a esta serie de desigualdades, ¿no?
La capital risaraldense inició la construcción de colectores de aguas negras pensando en una futura planta de tratamiento, pero no se ha logrado finalizar la obra. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como ya lo hemos dicho, está invirtiendo una millonaria suma para evitar, entre otras cosas, que la pulpa del café siga contaminándolos. En el sur de Bucaramanga, la CDNB construyó unos colectores que evitan que las aguas negras caigan a las quebradas que atraviesan la ciudad y las conducen a una planta de tratamiento. Esta obra, la única en su género en el país, le devolvió la placidez de sus quebradas a los bumangueses. La contaminación ha cobijado todos los estratos sociales de la ciudad, de los barrios más pobres hasta los de más altas clases. Antes de que nos hicieran las obras, la corporación La Quebrada nos afectaba terriblemente por los olores, dado que era una quebrada donde recibía todas las aguas negras de los demás barrios y las quebradas afluentes al mismo. La quebrada fue canalizada, ¿no? Y debido a eso lo que es moscos y todos los malos olores se han ido, casi en un 100% ya. O sea, cuando llegamos aquí al barrio La Quebrada no estaba canalizada y pues poco se hacía deporte. En este momento jóvenes, adultos, realmente salimos hasta en eso a mejorar, ¿sí? Y en cuanto a la siembra de árboles, pues todos hemos colaborado. En la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío se procesan las aguas negras de 160.000 de los 600.000 habitantes que tiene el área metropolitana de la ciudad. Tuvo un costo de 3.000 millones de pesos, suma que ascenderá a 10.000 millones cuando se traten todas las aguas, con reactores que aceleran la descomposición de la materia orgánica y unas lagunas de oxidación. Esta planta le devuelve las aguas al Río Frío recuperadas en un 90%. Sin embargo, la planta de tratamiento no limpia toda la contaminación química. Por ejemplo, los detergentes, que en su mayoría toman años en desaparecer, siguen cayendo al río saboteando en gran parte ese esfuerzo. La mayor parte de la materia prima con la que se fabrican los detergentes es producida por Ecopetrol. Ha habido presión para que esta empresa cierre su planta o comience a producir insumos más amables con el ambiente, es decir, biodegradables. Un detergente biodegradable tiene importancia para evitar el complemento de contaminación que hace aguas buenas, aguas malas. No tiene ningún efecto adicional en las aguas malas. Si nosotros suprimimos los detergentes no biodegradables, los cambiamos por biodegradables, entonces nuestras aguas van a seguir siendo fundamentalmente igual en el corto plazo. No consideramos entonces que sea prudente ni que aporte ningún beneficio hoy el cierre de la planta, pero tenemos que tener la planta que necesita el país en el futuro. Mientras se sigan sacando al mercado detergentes que tardan mucho tiempo en degradarse, y los ciudadanos no se preocupen más por consumir productos que no contaminen, la recuperación de los ríos será cada vez más costosa, y también lo será el agua potable. Mucho más grave y difícil de eliminar es la contaminación por desechos industriales. Las curtiembres, las licoreras, las fábricas de químicos, las refinerías y muchas más industrias contaminan. Consciente de que su acción con respecto al medio ambiente es crucial para su imagen y economía, algunas empresas han empezado a invertir en la protección de los recursos naturales. Yo creo que entre más la empresa pueda autocontrolarse, entre más la empresa no genere desperdicios, menos emisiones, pues está utilizando mejor sus materias primas, más alta la conversión, más economía, más utilidad. Participamos con la industria química del mundo de unos estándares de control que, independientemente de que no son obligatorios, consideramos ser responsables y por eso los hacemos. En el caso concreto de nuestra planta de Medellín, tenemos una serie de controles muy sofisticados, tanto para el desecho de productos químicos no utilizables como el proceso de tratamiento de aguas del río Medellín, la devolvemos como una agua mucho mejor de la que la recibimos. En Medellín este caso es más bien excepcional. No en todos los departamentos ni ciudades se obliga o incentiva a las empresas contaminadoras a tratar sus efluentes. Esto debe cambiar. La cuestión ambiental no puede ser simplemente una cuestión de exhortación moral, tiene que ser también, hay que incorporar al sector ambiental en la lógica de mercado. Y la lógica de mercado significa que el que contamina paga, que el que no contamina recibe incentivos, que el que hace daños a la naturaleza los repara o los restaura. En este momento, Planeación Nacional ha encomendado un estudio a ese respecto, para la herramienta ha participado en Verena. La idea justamente es ayudarle a quien contamine. Yo creo que el dinero es un gran motivador. Yo creo que si el que poluciona paga y el que no poluciona es recompensado, vamos a encontrar una forma muy efectiva de hacer control en Colombia de eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo que poluciona debe pagar. Por falta de servicios eficientes o por simple costumbre, los citadinos arrojan basura en cualquier parte. La calle, el río, un potrero, sin pensar que están deteriorando la calidad de vida de sus propias familias y de sus vecinos. ¿Le gustaría bañarse? Sí, porque a uno no le dan ganas. ¿Qué hay que hacer para que la quebrada se limpie? No botar basura. ¿Tú botas basura? ¿Nunca? ¿Tu mamá bota basura?
Esa es la tierra popular, salen todos esos malos olores, que es la que nosotros aquí lo estamos aguantando, que de cosas no nos dañamos aquí los pulmones, porque estamos acostumbrados. Pero cuando llega el momento adecuado, una mala enfermedad, todo eso sale. El Grupo Ecológico Infantil Los Creadores del Sur, un barrio popular de Bucaramanga, lleva 3 años haciendo parques y educando a los adultos para que no sigan arrojando basuras a las quebradas. Uno se puede bañar ahí, el agua está limpia y uno está rodeado de la naturaleza y eso. ¿Y uno se refresca? Sí, señora. ¿Y cuando tú seas grande, tú crees que el agua va a estar limpia todavía? Sí, señora. ¿Por qué? Porque acá en el barrio la vamos a cuidar. Pero la mayoría de los colombianos botamos la basura a la canica. ¿Qué desperdicios? Papeles, desperdicios, botellas, enlatados. ¿Usted hace algún tipo de separación en esos desechos? No. A veces los desperdicios sí los dejo aparte, no te alejes. En casi todas las ciudades, salvo las que tienen rellenos sanitarios, los vehículos recolectores depositan los desperdicios en basureros. De seguir así, las ciudades terminarán desapareciendo bajo la basura. Pero en el mundo entero se está desarrollando una nueva cultura urbana, el reciclaje. También en nuestro país se recicla, pero en la mayoría de los casos, no como resultado de la disciplina social de ciudadanos que separan en su casa vidrio, papel, plástico, metal y resto de comida, sino a costa de la salud de miles de basuriegos y sus familias. Aquí el trabajo consiste en sacamos todo lo que son materiales para reciclar, cartón, plástico, todo lo que son materias reciclables. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Más o menos tenemos aquí trabajando por ahí 50 personas. Trabajan acá entre unos 18, 15 a 50 años, 55 años la gente que tenemos laborando acá. ¿La gente se enferma? Pues sí, naturalmente que tienen que enfermar, eso relativamente, pues porque esto se entiende que es un botadero. ¿Sí? Pero yo estoy acá, ¿qué hace aquí? Escogiendo vidrio y cartón. Y además chatarra por eso que salga. Ahí pagan las 5.000 pesos la tonelada de cartón y de vidrio. Las chatarras, esas de afuera, esas la pagan por kilos. Una vez aquí en más el cartón y el vidrio se lo llevan para Bogotá. Pero hay quienes quieren cambiar las cosas. Funde Reciclaje, una entidad privada con apoyo de la Cámara de Comercio, trabaja en Cali para recoger la basura en las fuentes donde se produce. Para esta fundación, el lema es: lo que usted llama basura no es ninguna basura. La fundación entrega gratis bolsas verdes para el reciclaje. Al basuriego le queda así más fácil recolectar y vender los materiales a las fábricas que los utilizan. Su trabajo se humaniza y se educa a la comunidad. Para completar el ciclo, se requiere que, por ejemplo, quienes producen los desechables reutilicen los plásticos en sus procesos productivos. Se ha criticado y se ha dicho que se incentiva a la gente para usar desechables, pero no se le dice a la gente qué hacer con esos desechables. En ese sentido, ¿cuál es la posición de la Cámara? Sí, el asunto de desechables que se hace con materia prima nuestra con poliestireno es más que todo enfocado en la higiene de la gente, pero definitivamente sí estamos nosotros muy interesados en hacer y promover, como se hace ahora con acuaplásticos, en que va a participar activamente, buscando el reciclaje de esos productos, poder recogerlos nuevamente y convertirlos nuevamente en materiales plásticos de utilización. El dueño de las fábricas se me afecta mucho, porque me veo mucho con gripa, y también la ropa se destina mucho, todos los pisos andan muy tiznados porque el cisne le afecta mucho a uno. A ellos les persigue mucho la gripa y la tos, y ellos expulsan todo lo que expulsan casi negro, pues, de tanto humo ellos viven enfermos. Fábricas y vehículos contaminan la atmósfera de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Sogamoso y otras ciudades del país. Por años, las autoridades no han controlado las emisiones de tóxicos. No obstante, según el presidente de Ecopetrol, ya se ha dado un paso importante para descontaminar el aire que respiran los colombianos. Colombia es el primer país en América Latina que está tomando ese compromiso hacia las gasolinas llamadas verdes, hacia las gasolinas que no contaminan, y estamos eliminando el principal de los contaminantes para la vida humana, como es el plomo. Ya hoy en día la gasolina no tiene plomo. La gasolina ya no tiene plomo en Colombia. Recientemente, en Bogotá, una misión japonesa dotó a la ciudad de equipos para medir la calidad del aire. Se encontraron sustancias altamente tóxicas, como partículas de plomo. Estos hallazgos han llevado a la alcaldía a ordenar el cierre de varias fábricas que operan en la capital. ¿Usted por qué contamina? Esa pregunta sería buena hacérsela a los que inventaron los tubos, no a mí, y a los que inventaron el carbón, porque yo no es que quiera contaminar ni contamine por arbitrariedad mía, sino que el trabajo mío hay que cocinar un barro, y la forma más viable en estos momentos, en pleno siglo XX, es con carbón. En ningún momento el gobierno ha dado unas alternativas viables para el pequeño y mediano industrial.
las alternativas que hemos presentado nosotros, tubos Gresa, y lo que se ha instalado es lo único que se ve funcionando, ciclones, porque no hay nada más en Colombia. El control no debe ser solo policivo. El Estado debe otorgar plazos a todas las empresas, pequeñas y grandes, para que busquen mecanismos de control a sus emisiones de gases tóxicos. Una empresa que ha operado toda su existencia contaminando requiere de tiempo para adaptarse a un nuevo modelo de desarrollo. Hemos visto a lo largo de este especial cómo en los últimos años se ha generado mayor conciencia sobre la necesidad de encontrar métodos de desarrollo que no destruyan. Ya está en proyecto el Ministerio del Medio Ambiente, que busca darle estatura política a la gestión ambiental. Ya la Constituyente aprobó unas normas que hacen a los funcionarios públicos responsables del cuidado del patrimonio natural colombiano. Es el momento preciso para que los ciudadanos se apropien del tema ambiental y darle así respaldo político a todas estas iniciativas. Si los colombianos continúan formando grupos de acción ecológica, si comienzan a exigirle a sus dirigentes que el tratamiento de aguas negras o la reforestación de las cuencas de los ríos son servicios públicos básicos más esenciales que el acueducto o el alcantarillado, si le reclaman al Estado que sus políticas sean coherentes con el desarrollo sostenible, si en la misma medida los consumidores premian a quienes hacen industria sin ofender la ecología y castigan al contaminador comprando o no sus productos, lograremos crear un medio para el ambiente.